Despertó sola en un jacal abandonado, con el vientre abultado por un hijo que el padre ya había decidido no conocer, sin comida, sin agua, sin nadie. Y fue ahí, en ese lugar que el mundo olvidó, donde descubrió una verdad que ninguna traición puede borrar. La mujer que sobrevive a su propio dolor no necesita a quien la abandonó, necesita a quien elige quedarse. Si crees que el abandono de unos puede ser el inicio del encuentro con quien de verdad importa, suscríbete aquí al canal, porque esta historia te va a demostrar que a veces Dios cierra una puerta con tal fuerza que te empuja justo al lugar donde el destino te estaba esperando. A finales del siglo XIX, en las zonas más apartadas de México, historias como esta eran comunes. Isabel tenía 24 años y un corazón que siempre supo amar más de lo que era amado. Creció como hija de un ranchero honrado en el campo mexicano, en una tierra donde el sol partía el barro y los hombres medían su propio valor por el tamaño de la cosecha. Su padre Benito era de esa clase de hombres que no tenía mucho, pero lo entregaba todo. Trabajaba la tierra con sus manos y criaba a sus hijos con el ejemplo. Cuando murió de unas fiebres, Isabel tenía 16 años y su hermano mayor, Arnulfo, 22. Su madre ya se había ido 2 años antes, llevada por un parto que se complicó. Y los dos se quedaron solos en el mundo dependiendo el uno del otro, como ramas del mismo tronco quebrado. Arnulfo se hizo cargo del rancho y también, sin darse cuenta, de la manera dura de quien carga demasiado peso sobre sus hombros. No era un mal hombre, pero era un hombre cerrado, que confundía la autoridad con la rudeza y la responsabilidad con el control. Se casó con Genoveva, una mujer de lengua filosa y ojos que lo pesaban todo en centavos, y juntos fueron transformando la casa de su padre en un lugar donde Isabel se sentía cada vez menos en casa. Ella cocinaba, lavaba, cuidaba, remendaba la ropa rota de los sobrinos que fueron naciendo. Era una presencia necesaria y al mismo tiempo invisible, de esas que solo se recuerdan cuando algo falta. Fue un domingo de tianguis, cuando Isabel tenía 22 años, que Eduardo apareció por primera vez, hijo de Jerónimo Vargas, un comerciante que tenía una tienda de abarrotes en el pueblo y deudas regadas por media región. Eduardo era el tipo de hombre que entraba a un lugar y llenaba todo el espacio disponible. Hablaba fuerte, reía más fuerte todavía. Usaba el sombrero ladeado, como si el mundo fuera su fiesta particular. Tenía los ojos claros y las palabras más claras aún, de esas que llegan antes que el juicio y se quedan después de que el juicio ya se ha ido. Isabel lo vio por primera vez cuando él le sostuvo la cubeta de agua que ella estaba a punto de tirar a la orilla de la calle. Y él sonrió de esa manera que parecía haber sido inventada solo para ella. En los meses siguientes, Eduardo fue y vino con la persistencia de quien sabe que está ganando terreno. Le traía flores silvestres recogidas a la orilla del camino, dulces comprados en la tienda de su propio padre, historias chistosas sobre los arrieros que pasaban por el pueblo. Hablaba del futuro con la familiaridad de quien ya lo tuviera asegurado. Prometía casa propia, una buena milpa, una vida diferente a la que Isabel conocía. Isabel, que había pasado años siendo el mueble más útil de la casa de su hermano, sintió por primera vez que la veían, no por lo que hacía, sino por lo que era. Arnulfo desconfiaba. Conocía la fama de los Vargas, sabía que el dinero de la tienda compraba apariencias y no carácter. Pero Genoveva pensaba que era una buena oportunidad para sacar a Isabel de la casa, para liberar el cuarto para su hijo más chico que estaba creciendo. Y fue ella quien convenció a su marido de no oponerse al noviazgo. Así, Eduardo siguió viniendo e Isabel siguió creyendo, porque era el tipo de persona que cuando elige confiar, confía por completo, sin reservas,
sin la armadura que el mundo intenta obligar a todos a usar. Cuando Isabel descubrió que estaba embarazada, tenía 2 meses. Sintió que el mundo le daba vueltas, no de miedo, sino de una emoción que aún no sabía nombrar, una mezcla de susto y algo que parecía esperanza. Eduardo le había prometido matrimonio para finales de ese año. Fue a buscarlo con la noticia un atardecer, mientras él herraba el caballo en el corral trasero de la tienda. Se lo contó en voz baja, con los ojos buscando los de él. Y los ojos de él dijeron la verdad antes que su boca, porque hubo un segundo, solo uno, en que la máscara se le resbaló y ella vio lo que había debajo. No amor, no alegría, no responsabilidad. Había cálculo. Eduardo dijo que necesitaba pensar, que tenía asuntos que resolver, que encontraría una manera. Dijo que conocía un lugar donde ella podía quedarse unos días, mientras él arreglaba las cosas con su familia. Un lugar tranquilo, lejos de los chismes del pueblo, donde nadie estaría haciendo preguntas. Dijo que sería por poco tiempo, que iría a buscarla en cuanto todo estuviera resuelto. Lo dijo todo con esa voz de siempre, con esa sonrisa de siempre. E Isabel le creyó, porque había pasado 2 años aprendiendo a creer en él. El lugar era un jacal, en los terrenos de una propiedad que había pertenecido a un viejo sin herederos. Llevaba años desocupado, perdido en una curva de un camino de terracería entre 2 lomas cubiertas de matorrales. Eduardo la llevó una mañana entre semana, cuando el pueblo aún dormía. La ayudó a bajar sus pocas cosas. Un costal con 2 cambios de ropa, el rosario de madera que había sido de su madre, un envoltorio con gorditas y piloncillo que, según él, era para los primeros días. Dijo que volvería en 3 días, a más tardar, que iba a resolverlo todo. Le besó la frente con la naturalidad de quien no se está despidiendo para siempre. Montó a caballo y se fue por el camino de tierra, levantando un polvo fino que el sol de la mañana pintó de dorado. Isabel se quedó parada en el umbral del jacal, viéndolo desaparecer en la curva del camino, y esperó. El primer día esperó con la tranquilidad de quien cree. El segundo día esperó con una inquietud que intentaba disimular. Al tercer día, cuando el sol se metió sin que el ruido de los cascos llegara por el camino, lo entendió. No de golpe, no como una revelación, sino como el agua que va subiendo despacio, hasta que de repente te das cuenta de que ya te llega al cuello. Eduardo no iba a venir. Eduardo nunca había planeado volver. El jacal era exactamente lo que parecía desde fuera. 4 paredes de adobe, con grietas por donde se colaba el viento, techo de teja de barro donde faltaban piezas enteras, piso de tierra apisonada, una ventana sin vidrio que daba a un monte cerrado, una puerta que no cerraba bien porque el marco se había torcido con la humedad. No había más muebles que un cajón de madera y un catre de cuero seco que rechinaba cuando ella se movía. Había una vieja olla de fierro olvidada en un rincón, cubierta de óxido, y un trozo de soga colgando de una viga del techo que no quiso mirar por mucho tiempo. Con 4 meses de un embarazo ya visible, Isabel hizo lo que la vida le había enseñado desde niña. Puso una cosa delante de la otra y empezó. No había tiempo para el luto que su corazón pedía. No había espacio para derrumbarse cuando un hijo crecía dentro de ella sin haber pedido nada de aquello. Limpió el jacal con una rama que encontró tirada en el patio. Frotó la olla con arena de un barranco hasta que el óxido cedió. Encontró un manantial a unos 300 metros, cubierto de vegetación, con un hilo de agua limpia que corría entre las piedras, y empezó a acarrear agua 2 veces al día con la cubeta oxidada que había en el fondo del jacal. Cosechó yuca amarga, que crecía silvestre en los terrenos. Aprendió a prepararla bien cocida para quitarle lo tóxico. Comió lo que había y agradeció que hubiera algo. Volvió a casa de su hermano una vez, cuando la comida se acabó y la desesperación
fue más fuerte que el orgullo. Caminó 3 horas por la terracería con su vientre de casi 5 meses. Llegó sudada y exhausta a la puerta de la casa donde había crecido. Genoveva abrió la puerta y miró la panza de Isabel con una expresión que mezclaba asco con satisfacción, como quien esperaba exactamente eso. Dijo que Arnulfo no estaba, que no podía dejarla entrar así, que los vecinos ya andaban con el chisme. Dijo palabras que Isabel no quiso guardar en la memoria. Arnulfo llegó antes de que ella se fuera y se quedó parado en medio del patio, mirando a su hermana con una expresión que nunca antes le había visto. Vergüenza. No era vergüenza por lo que Eduardo había hecho, era vergüenza de ella. Dijo que no podía dejarla volver, que se lo había prometido a Genoveva, que la situación era demasiado complicada, que la gente del pueblo estaba hablando, que él tenía que pensar en sus hijos, que ella se había metido en eso por su cuenta y tenía que arreglárselas sola. Dijo todo eso mirando a un lado, al suelo, a cualquier lugar menos a los ojos de ella. Le puso en las manos un costal de harina de maíz, un trozo de tocino y 2 monedas, como quien paga una deuda y salda una cuenta. Isabel miró a su hermano por última vez, a ese hermano con el que había crecido, que había dormido en el mismo cuarto de piso de tierra mientras su padre trabajaba, que había llorado con ella junto a la tumba de su madre. Guardó todo en su memoria, sin decir una palabra, y regresó al jacal por su propio pie. Con 8 meses de embarazo, Isabel había transformado el jacal en el único hogar que tenía. Las grietas de las paredes las tapó con lodo mezclado con pasto, de la misma forma que había visto a su padre hacerlo cuando era niña. Cosió con una aguja gruesa un pedazo de costal por dentro de la ventana para detener el viento frío de las madrugadas. Plantó un pequeño huerto de col y hierbas de olor cerca del manantial. Consiguió, a cambio de 2 días de costura para una mujer del pueblo más cercano, una cobija vieja y una vela de sebo. 2 pollitos que había logrado empollar con el calor de su propio cuerpo crecían ahora en el patio como símbolo de todo lo que ella había aprendido a hacer. Pequeños, medio chuecos, pero vivos y tercos. Había algo en ese jacal que era solo suyo. Cada remiendo, cada grieta tapada, cada rincón limpio. Nadie se lo había dado, nadie se lo podía quitar. Y cuando el hijo pateaba por dentro y ella ponía la mano en su vientre, en el silencio de la noche, le hablaba en voz baja. Le decía que iban a estar bien, que no le iba a dejar faltar nada, que venía a un lugar pequeño, pero que era de ellos. Se lo decía y se lo creía, porque necesitaba creerlo, porque la alternativa era no creer. Y esa no era una opción que Isabel estuviera dispuesta a considerar. Fue un jueves por la tarde, cuando el sol ya se recostaba sobre los cerros y el aire tenía ese olor a tierra mojada que precede a la lluvia de la tarde, que el ruido de unos cascos llegó por el camino. Isabel estaba en el patio recogiendo la ropa del tendedero antes de que llegara la lluvia, con movimientos lentos por el inmenso peso de su vientre, cuando oyó que el caballo se detenía al otro lado de la cerca caída. Giró la cabeza y vio a un hombre que nunca antes había visto, montado a caballo en la entrada de la propiedad, mirándola con una expresión que no supo leer de inmediato. El caballo, castaño y alto, resopló una vez y se quedó quieto. El hombre se quitó el sombrero despacio, paseó la vista por el jacal, por el huerto, por las gallinas en el patio, y volvió a mirarla a ella. Y por alguna razón que Isabel no pudo explicar, no había nada en esa mirada que la hiciera querer retroceder. El hombre se llamaba Casimiro. Tenía 33 años. Hombros anchos, de quien trabaja desde niño, el rostro curtido por el sol del campo, con esas arrugas finas en las comisuras de los ojos que el viento y el tiempo dejan en los hombres que viven a la intemperie. Llevaba una camisa de manta sencilla, tirantes de cuero oscuro,
pantalón de gabardina que ya había visto muchos días de trabajo. No era un hombre de apariencia llamativa, era un hombre de apariencia honrada, que es algo muy diferente y mucho más raro. Tenía una hacienda del otro lado del cerro, tierra que había heredado de su padre y que había trabajado solo durante los últimos 3 años, desde que su esposa había muerto y el mundo se le había hecho del tamaño de una obligación que cumplir cada día. La muerte de su esposa había sido el tipo de pérdida para la que uno nunca está preparado. Doña Concepción era una mujer joven, sana, llena de planes, y se fue en un parto que salió mal una madrugada de invierno, llevándose con ella al hijo que nunca llegó a respirar. Casimiro se había quedado solo en la hacienda con el silencio de aquel cuarto y un dolor que no cabía en palabras, y que él, siendo el tipo de hombre que era, nunca intentó poner en palabras para nadie. Aprendió a trabajar más para pensar menos. Aprendió a levantarse antes que el sol para no tener tiempo de sentir la cama demasiado grande. Aprendió que el día tiene suficientes horas para cansar el cuerpo, al punto de que el corazón no tenga fuerzas para doler tan fuerte. Casimiro pasaba por ese camino de terracería cada semana, yendo y viniendo del pueblo para comprar lo que necesitaba. Hacía meses que notaba señales de que alguien se había instalado en el jacal abandonado, un sendero abierto en el monte hacia el manantial, un humo fino saliendo por el techo en las mañanas frías, el olor a comida cocinándose que el viento a veces arrastraba hasta el camino. Había pensado en detenerse antes, pero había seguido de largo todas las veces, porque había aprendido, después de la muerte de su esposa, a no meterse en lo que no le llamaban a resolver. El mundo tenía demasiados problemas para que un hombre solo se metiera en todos ellos. Pero esa tarde de jueves, cuando detuvo el caballo en la entrada de la propiedad y vio a Isabel en el patio recogiendo la ropa con aquel vientre de 8 meses, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: la imposibilidad de seguir andando. No era curiosidad, no era lástima, que es un sentimiento que rebaja a quien lo recibe. Era algo más simple y más serio, la sensación de que pasar de largo ahí sería un error que no podría explicarse a sí mismo más tarde. Así que se detuvo, se quitó el sombrero y esperó a que ella lo mirara. Isabel lo miró y no retrocedió, lo que ya decía mucho sobre quién era ella. Casimiro se presentó con pocas palabras, dijo su nombre, dijo que tenía la hacienda vecina, dijo que había notado movimiento en el jacal desde hacía un tiempo y que se había detenido para ver si todo estaba bien. Le preguntó si estaba sola. Isabel respondió que sí, con esa firmeza de quien ya ha aprendido que admitir la verdad no es lo mismo que pedir ayuda. Él paseó la vista una vez más por el jacal, por el pequeño huerto, por las 2 gallinas en el patio, por el tendedero con ropita de bebé que ella había empezado a coser, y no dijo nada por un momento. Había en su silencio algo diferente al silencio de quien está juzgando. Era el silencio de quien está entendiendo. Preguntó si necesitaba algo. Isabel dijo que no, gracias, que se las estaba arreglando bien. Casimiro asintió con la cabeza, se puso el sombrero de nuevo, tomó las riendas del caballo y se preparó para irse. Y fue en ese preciso instante, cuando ya había dado media vuelta, que Isabel sintió el primer dolor. No fue un dolor de susto, fue un dolor de certeza, de esos que el cuerpo anuncia sin pedir permiso, que suben por el vientre y bajan por la espalda, y no dejan ninguna duda sobre lo que está comenzando. Ella conocía ese dolor porque había ayudado a la partera del pueblo en 2 partos cuando era más joven. Había sostenido la mano de mujeres en ese momento y sabía exactamente lo que su cuerpo le estaba diciendo. El hijo venía en camino, ahí, en ese jacal, en esa tarde de lluvia que ya empezaba a caer, menuda y fría. Isabel no gritó. No era de las que gritan, pero debió hacer algún sonido o apoyarse en la cerca con demasiada fuerza,
porque Casimiro detuvo el caballo antes de salir por la entrada y giró la cabeza. La vio ligeramente doblada hacia adelante, la mano apretando la madera podrida de la cerca, el rostro que había estado sereno un segundo antes, ahora concentrado en un dolor que no había cómo disimular. Se bajó del caballo sin dudar. Amarró al animal en el poste más cercano y caminó de regreso hacia ella con pasos rápidos pero sin prisa, con esa calma de hombre que sabe que entrar en pánico no ayuda a nadie. Le preguntó si era el niño. Isabel asintió con la cabeza, sin poder hablar bien. Él miró el jacal, miró el cielo que se estaba cerrando rápido, la miró a ella y tomó una decisión que no fue difícil, porque algunas decisiones, cuando el corazón está hecho de la manera correcta, no necesitan deliberación. Dijo que se iba a quedar. Dijo que no había forma de irse y dejarla sola en ese momento, que no había partera a la que pudieran llegar a tiempo, que la lluvia se venía encima, que él había visto parir animales desde los 12 años y que un hijo de Dios no era menos que eso. Lo dijo todo de un tirón, con esa objetividad de hombre práctico, y entonces le preguntó qué necesitaba que fuera a buscar primero dentro del jacal. Isabel lo miró por un segundo con esa expresión de quien está evaluando si puede confiar. Una evaluación rápida que una mujer sola aprende a hacer. Y debió ver lo que había que ver, porque le dijo que necesitaba la olla con agua en el fuego, la cobija del catre, los trapos limpios que estaban doblados encima del cajón. Lo dijo todo con voz pausada, respirando hondo entre palabras. Y Casimiro fue sin necesidad de que se lo repitiera. La lluvia cayó con fuerza cuando los dolores todavía estaban espaciados. Esa lluvia gruesa de fin de tarde que tamborilea en el techo de teja y llena el aire de olor a tierra mojada. Casimiro encendió la vela de sebo, hirvió el agua, calentó los trapos. Isabel entró al jacal y se fue al catre con esa dignidad de mujer que no pide sufrir, pero que cuando sufre, sufre de pie. Él se quedó del otro lado de la única división que había, un trapo grueso colgado de una cuerda que separaba el catre del resto del cuarto, y se quedó ahí haciendo lo que podía, manteniendo el fuego encendido, calentando agua cuando ella pedía, respondiendo cuando ella llamaba. Presente, sin invadir. Las horas fueron pasando con esa lentitud particular del dolor que no tiene hora marcada para terminar. La lluvia no paró. El viento golpeaba la ventana sin vidrio, y Casimiro había tapado la abertura con su propio saco doblado contra el cajón para detener el frío. Afuera, el caballo esperaba amarrado, manso, como si también entendiera que no era hora de irse. Dentro del jacal, Isabel trabajaba con su propio cuerpo, el trabajo más duro que existe, ese que ningún hombre puede hacer por ninguna mujer, que debe hacerse sola y por dentro, y ella lo hacía sin quejarse, con esa fuerza que no viene de los músculos, sino de un lugar más profundo, que solo conocen quienes ya lo han perdido todo y han decidido seguir adelante de todos modos. Casimiro escuchaba y se quedaba. Había momentos en que ella se quedaba en silencio por demasiado tiempo, y él se acercaba a la división y preguntaba en voz baja si estaba bien. Ella siempre respondía que sí, y había algo en ese simple intercambio, en ese sí repetido en la oscuridad del jacal, con la lluvia cayendo afuera, que era más que una respuesta. Era la confirmación de que no estaba sola, de que había alguien del otro lado del trapo que no se había ido, que había elegido quedarse sin que se lo pidieran, sin deber nada, sin ninguna razón más allá de la que el carácter provee cuando todo lo demás falta. En una de las veces que él preguntó, ella no respondió de inmediato. Hubo una pausa que duró demasiado y Casimiro entró sin pedir permiso. Apartó el trapo con cuidado y se quedó parado en el umbral mirándola. Isabel estaba acostada de lado, el rostro sudado y pálido, los ojos cerrados, con una concentración que parecía consumir todo lo que tenía.
Él fue a la cubeta, mojó el trapo limpio que quedaba, lo dobló y se lo puso en la frente sin decir nada. Ella abrió los ojos, lo miró por un segundo y los volvió a cerrar. Pero su mano encontró el brazo de él en la oscuridad y lo apretó rápidamente antes de soltarlo. Fue un gesto pequeño, un gesto que lo dijo todo. El niño nació cerca de la medianoche, cuando la lluvia ya se había convertido en una llovizna fina y el viento se había enfriado por completo. Casimiro estaba a su lado cuando Isabel lo llamó e hizo lo que había prometido que haría. Estuvo presente, firme, sin dudar. Recibió al niño en sus manos con el mismo cuidado con que se sostiene algo frágil y precioso, de quien sabe el valor de lo que está sosteniendo. Cortó el cordón con el cuchillo que había pasado por la llama de la vela, envolvió al bebé en el trapo caliente, lo puso en el regazo de la madre con una delicadeza que sus manos grandes de hacendado no parecían capaces de tener, pero tenían. Hubo un silencio de unos segundos antes del llanto del niño. Un silencio que Casimiro conocía demasiado bien, que había vivido 3 años antes en una madrugada de invierno, que nunca había podido olvidar. Y cuando el llanto llegó, fuerte e indignado y lleno de vida, él cerró los ojos por un instante y respiró hondo, como quien suelta algo que llevaba mucho tiempo conteniendo. Isabel miró a su hijo por primera vez con esa mirada que no tiene igual en el mundo, que mezcla agotamiento y asombro y un amor tan inmenso que el rostro no sabe bien qué expresión poner. El niño era pequeño y arrugado y perfecto, y lloró con esa fuerza de cosa viva que acaba de descubrir que existe. E Isabel lloró con él, no de tristeza, no de miedo, sino de alivio y de algo que aún no había sentido en todo ese embarazo, la sensación de haber llegado al otro lado. Casimiro se quedó de pie en un rincón del jacal, con el sombrero en la mano, mirándolos a los dos con una expresión que quizás ni él mismo sabría nombrar. Veía en esa mirada algo que había guardado bajo llave en su pecho durante los últimos 3 años, desde que se había quedado solo, desde que había aprendido a no permitirse sentir nada más allá del cansancio del trabajo y el sueño que venía después. Era algo simple y al mismo tiempo imposible de fingir. Era ternura. Y volvió en ese jacal frío y húmedo, de la misma manera que la vida vuelve a los lugares abandonados, sin avisar, sin pedir permiso, simplemente creciendo en las grietas donde había espacio. Preguntó si necesitaba algo, si podía ir a buscar algo a la hacienda, si había alguien a quien avisar. Isabel dijo que no había nadie. Lo dijo con esa simplicidad de quien ya ha aceptado un hecho duro, sin drama, sin invitar a la lástima. Casimiro se quedó en silencio por un momento y luego dijo que pasaría la noche ahí afuera, en el portal, por si necesitaba cualquier cosa. No preguntó si podía. Dijo que se iba a quedar con la misma naturalidad con que había dicho que iba a ayudar, como si irse simplemente no fuera una opción que estuviera considerando. Isabel no respondió de inmediato. Miró a su hijo en su regazo, a las paredes del jacal que había tapado con lodo, a la vela de sebo que aún ardía sobre el cajón, a ese hombre parado en la entrada que había aparecido sin ser llamado y se había quedado sin que se lo pidieran, y dijo, «Gracias», con una voz que llevaba mucho más de lo que la palabra sola puede cargar. Casimiro asintió con la cabeza, salió al portal, se echó el saco sobre los hombros y se quedó sentado en un trozo de tabla frente a la llovizna que aún caía, con el caballo amarrado cerca y el silencio de la madrugada a su alrededor. No había una razón práctica para que estuviera ahí. No había obligación, no había parentesco, no había nada que el mundo pudiera señalar y decir que era su deber. Solo estaba la elección simple y completa de un hombre que, cuando ve lo que es correcto, hace lo que es correcto, sin necesitar más explicación que esa.
Dentro del jacal, Isabel durmió con su hijo en el pecho por primera vez, los dos calentitos bajo la cobija vieja, la vela ardiendo suavemente. Y por primera vez en muchos meses, el sueño llegó sin miedo, sin el oído atento al ruido del camino, sin esa vigilancia constante de quien está solo en un lugar que el mundo olvidó. Llegó limpio y profundo, como el sueño de quien sabe que hay alguien de guardia afuera. Casimiro volvió a la mañana siguiente. Isabel no lo esperaba, o mejor dicho, había una parte de ella que lo esperaba y que se avergonzó de haberlo esperado cuando oyó los cascos llegando por el camino, mientras aún amamantaba al niño en el catre. Él tocó suavemente el marco de la puerta abierta, esperó a que lo invitaran a pasar y trajo consigo un manojo de leña seca, un trozo de carne salada envuelto en un trapo y un frasquito de miel que, dijo, era buena para la madre que estaba amamantando. Puso todo sobre el cajón sin hacer ceremonia. Preguntó cómo estaba el niño. Miró al bebé con esa expresión contenida de hombre que quiere demostrar más de lo que cree tener derecho. Y se fue antes de que ella pudiera decir que no era necesario. Volvió al día siguiente y al día después de ese también. No se quedaba mucho tiempo en cada visita. Siempre traía algo, un puño de harina de maíz, un garrafón de agua limpia del manantial de la hacienda, que era mejor que la del otro, una tabla de madera que dijo que había sobrado de una reparación y que podía servir para reforzar el marco de la puerta que no cerraba bien. Arregló el marco sin que ella se lo pidiera, usando las herramientas que trajo en la bolsa de cuero atada a la silla de montar, y se fue cuando terminó sin esperar agradecimiento. Había en su forma de ayudar algo que Isabel no había encontrado en mucha gente. No ayudaba para que lo vieran ayudando. Ayudaba y punto, como quien cumple con algo obvio que no necesita reconocimiento. Al niño lo había llamado Benito, el nombre de su padre, a quien había perdido pronto y cuyo nombre había guardado todos esos años para el momento adecuado. Benito era un niño sano y ruidoso, que mamaba con fuerza y dormía poco, y miraba todo a su alrededor con esa curiosidad intensa de recién nacido que todavía está tratando de entender a qué mundo ha llegado. Isabel lo cuidaba con una dedicación que no dejaba espacio para nada más. Y los primeros días fueron de aprendizaje constante, de noches interrumpidas, de un cansancio diferente a cualquier otro que hubiera sentido, porque venía junto con una alegría que lo compensaba todo. Casimiro observaba al niño con cuidado, nunca demasiado, nunca de una manera que pareciera invasiva. Pero Isabel notaba, en los momentos en que él creía que ella no estaba mirando, una expresión en su rostro que tardó unos días en entender. No era solo ternura por el bebé. Era algo que mezclaba ternura con una nostalgia por algo que nunca llegó a existir, por ese hijo que había nacido junto con la muerte de su esposa y que nunca había llorado en aquel cuarto frío de invierno. Isabel lo entendió y no dijo nada, porque había cosas que el silencio respeta mejor que cualquier palabra. En las semanas que siguieron, se fue formando una rutina sin que ninguno de los dos la hubiera planeado. Casimiro pasaba por el camino cada mañana, yendo a la labor en la hacienda, y de regreso, al final de la tarde, se detenía en el jacal por media hora, a veces una hora, si había algo que hacer. Poco a poco, las visitas se fueron volviendo menos formales, menos construidas en torno a un pretexto práctico, y se convirtieron simplemente en visitas, en la presencia de una persona que quería estar en ese lugar con esas personas. Isabel empezó a dejar el café listo cuando oía llegar los cascos. Casimiro empezó a llegar a una hora más predecible, como quien ajusta su propia rutina sin admitir que la está ajustando. El niño Benito, que no entendía nada de esto, lo entendía todo al mismo tiempo, como entienden los bebés.
Reaccionaba al sonido de la voz de Casimiro incluso antes de verlo. Giraba la cabeza hacia la puerta cuando él llegaba. Se quedaba quieto en su regazo con esa confianza irresistible de un niño pequeño que aún no ha aprendido a desconfiar de nadie. Y había algo en eso que desarmaba a Casimiro de una manera que ninguna conversación podría lograr. Ese niño que no le debía nada, que había llegado al mundo esa noche de lluvia en sus propias manos, lo miraba como si fuera parte natural del paisaje, como si su presencia allí fuera algo correcto y esperado. Casimiro, que había pasado 3 años convenciéndose de que no necesitaba nada más que el trabajo y el silencio, descubría que la mirada de ese bebé deshacía 3 años de convencimiento en cuestión de segundos. Isabel, por su parte, se iba recuperando del parto con esa rapidez de mujer, acostumbrada a no tener el lujo de quedarse quieta. En 2 semanas ya estaba en el huerto de nuevo, deshiervando con el niño atado a la espalda en un rebozo, como había visto hacer a las mujeres mayores cuando era niña. Volvió a cuidar de sus gallinas, que habían crecido a 4 con los huevos que había empollado. Arregló la cerca que el viento había derribado. Volvió a acarrear agua del manantial en las mañanas más frías. Había una ligereza diferente en ella ahora, difícil de nombrar, pero imposible de no notar. Como si el nacimiento de su hijo se hubiera llevado consigo el último peso que aún cargaba de los tiempos de Eduardo. La duda sobre si había hecho bien en no ceder, en no rogar, en no rebajarse para que él volviera. Fue una tarde del 3er mes después del parto que el pasado tocó a su puerta, sin avisar. Isabel estaba cosiendo en el portal cuando vio el polvo del camino a lo lejos. Ese polvo específico de una carreta de bueyes que se levanta diferente al de un caballo. Reconoció al animal antes de reconocer al dueño. Era el buey Pinto de Arnulfo, que tenía una mancha blanca en el hombro derecho que ella conocía desde niña. El corazón se le encogió de inmediato, no de nostalgia, sino de esa opresión de quien sabe que las buenas noticias no suelen llegar sin ser llamadas. Arnulfo se bajó de la carreta con ese aire pesado que siempre tuvo, los hombros encorvados hacia adentro, como si cargara algo invisible en la espalda. Se veía más viejo de lo que ella recordaba, o tal vez era ella quien lo miraba con otros ojos ahora. Genoveva no había venido, lo que ya decía algo. Se quedó parado en la entrada, mirando el jacal, el huerto, las gallinas en el patio, a su hermana con el bebé en brazos en el portal. Y había en su rostro una expresión que intentaba ser neutral y no lo conseguía del todo. Dijo que había venido a ver cómo estaba, que la gente del pueblo andaba con el chisme, que le había llegado la noticia de que había tenido al niño sola en un jacal, que se había preocupado. Dijo esto mirando al niño con una expresión que mezclaba curiosidad e incomodidad, como quien no sabe bien cómo relacionarse con una situación que él mismo había ayudado a crear. Isabel lo dejó hablar sin interrumpir, con esa paciencia de quien ya ha oído demasiadas excusas como para apresurarse a creer en una más. Cuando terminó, ella le preguntó con voz tranquila qué era lo que quería de verdad. Arnulfo se quedó en silencio por un momento y luego dijo que Genoveva se había enfermado, que necesitaba ayuda en la casa, que los niños estaban creciendo y había mucho que hacer, que tal vez sería mejor que Isabel volviera, que tendrían un lugar para ella y para el niño, que esta vez sería diferente. Dijo todo eso sin mirarla a los ojos, con esa voz de quien está proponiendo un negocio e intentando hacerlo pasar por un favor. Isabel lo entendió al instante. Genoveva estaba enferma y necesitaba a alguien que lavara, cocinara y cuidara a los niños. Y el nombre barato que Arnulfo conocía para ese servicio era el nombre de su hermana. No había arrepentimiento genuino en ese hombre sentado frente a ella. No había vergüenza real por lo que había hecho esa tarde en que le había puesto 2 monedas en las manos y la había echado.
Había una necesidad práctica, disfrazada de preocupación, envuelta en palabras de familia que sonaban huecas después de todo lo que había pasado. Estaba a punto de responder cuando oyó los cascos de Casimiro llegando por el camino. Él vio la carreta de bueyes en la entrada, incluso antes de bajarse del caballo, y se bajó de todos modos con su calma de siempre. Amarró al animal en el poste, se quitó el sombrero y saludó a Arnulfo con esa educación seca de hombre criado para ser respetuoso, incluso con quien no necesariamente merece respeto. Arnulfo lo miró de arriba abajo con esa expresión calculadora que tenía, evaluando lo que veía, tratando de entender qué representaba ese hombre allí. Casimiro fue hacia el portal. Miró a Isabel con esa mirada que preguntaba sin palabras si estaba bien. Y ella respondió con un ligero asentimiento, que era más que un sí. Era también un gracias por haber llegado ahora. Se quedó de pie a su lado, sin decir nada, sin necesidad de decir nada, simplemente presente con esa solidez de quien no se mueve por ninguna presión. Arnulfo los miró a los dos. Miró al niño en el regazo de su hermana, miró a ese hombre de pie a su lado como si fuera su lugar natural en el mundo, y algo en su postura cambió ligeramente, como quien reevalúa su propio argumento ante una variable que no había calculado. Intentó retomar la conversación. Dijo de nuevo que había lugar para ella en casa, que eran familia, que la sangre era la sangre, y Isabel respondió esta vez, con esa voz baja y firme que había aprendido a tener en los meses de soledad, que la familia no era solo sangre, que familia es quien se queda cuando es difícil quedarse, que ella había pasado por el momento más difícil de su vida sola en un jacal y no había visto su rostro, ni el de Genoveva, en ningún momento, y que ahora que ella había construido algo con sus propias manos, en ningún lado estaba escrito que debía abandonarlo todo para volver a servir a quienes le habían servido de carga. Arnulfo se puso rojo, no de coraje, de vergüenza, que es un color diferente aunque se parezca. Miró a Casimiro como si esperara que el hombre dijera algo, y Casimiro no dijo nada. Solo le devolvió la mirada con esa expresión tranquila de quien no tiene nada que esconder ni nada que demostrar. Hubo un largo silencio que pesó más que cualquier argumento. Arnulfo terminó yéndose sin lo que había venido a buscar. Se subió a la carreta de bueyes despacio, tomó las riendas y antes de partir miró a su hermana por última vez, con una expresión que ella guardó, pero no supo bien dónde poner, porque había en ella algo que parecía casi un arrepentimiento verdadero, pero demasiado tarde para ser útil. La carreta de bueyes fue desapareciendo por el camino de tierra, levantando ese polvo característico, e Isabel se quedó mirando hasta que se perdió en la curva. Casimiro se quedó a su lado sin decir nada por un momento. Luego le preguntó si estaba bien. Ella dijo que sí, que estaba bien, que había dicho lo que tenía que decir. Él asintió con la cabeza, fue hacia la leña que había traído y comenzó a apilarla en un rincón del portal con su objetividad de siempre. Isabel lo observó trabajar allí al atardecer, con el niño dormido en su regazo, el sol bajando lentamente sobre los cerros, y sintió algo que hacía mucho tiempo no sentía. Sintió que estaba exactamente donde debía estar. Si llegaste hasta aquí, dale un me gusta, porque lo que viene a continuación te mostrará lo que sucede cuando un hombre que pasó años huyendo de su propio corazón finalmente deja de correr. Los días fueron pasando con esa cadencia suave que solo el campo conoce, marcada por el sol que nace y se pone sobre los mismos cerros, por el canto de los mismos pájaros a la misma hora de la mañana, por el olor a tierra mojada que vuelve cada vez que llueve. Isabel había encontrado en esa rutina algo que nunca antes había tenido, una buena previsibilidad, de ese tipo que no aprisiona, sino que ampara,
que te dice que mañana habrá café en el fuego y leña seca y alguien llegando por el camino al final de la tarde. El niño Benito crecía con esa velocidad asombrosa de un niño sano. Ya sostenía la cabeza, ya seguía con los ojos el movimiento de las gallinas en el patio, ya reconocía las voces. Y cuando Casimiro llegaba y le hablaba en voz baja, el niño abría esa boca sin dientes en una sonrisa que era imposible no corresponder. Casimiro había dejado de inventar pretextos para sus visitas. Ya no traía siempre algo como justificación. Ya no llegaba con una tarea práctica en la mano, como si necesitara un motivo concreto para estar allí. Llegaba y punto. Se quitaba el sombrero, preguntaba por el niño, preguntaba por Isabel, se sentaba en el trozo de banca que había arreglado en el portal y se quedaba el tiempo que se quedaba. Había entre los dos una conversación que había crecido despacio, que había comenzado con palabras cortas y prácticas, y se había expandido poco a poco a cosas más largas, a historias del pasado, a opiniones sobre el tiempo y la siembra y la vida, a esos silencios cómodos que solo existen entre personas que ya han superado la fase de necesitar llenar el aire con sonido. Isabel le había contado sobre Eduardo en una de esas tardes, no toda la historia de una vez, sino poco a poco, como quien va sacando el peso de adentro en pequeñas porciones para no hundirse de golpe. Le contó sobre las promesas, sobre el embarazo, sobre el día en que él la había dejado en el jacal con el envoltorio de gorditas y piloncillo y la promesa de que volvería en 3 días. Se lo contó sin dramatizar, con esa sequedad de quien ya ha procesado el dolor lo suficiente como para narrarlo sin perderse en él. Casimiro escuchó todo sin interrumpir, sin poner esa cara de lástima que ella había temido, simplemente escuchando con esa atención completa de quien respeta lo que se le está diciendo. Cuando ella terminó, se quedó en silencio por un rato y luego solo dijo que un hombre que abandona a un hijo no merecía llamarse hombre. Y pasó a otro tema, como si el caso estuviera cerrado y no necesitara más palabras. Había algo en eso que Isabel había guardado en su pecho, sin saber bien qué hacer con ello. Casimiro también le había contado poco a poco sobre Concepción, no de una vez, no de forma ordenada, sino en fragmentos que iban apareciendo naturalmente en medio de otras conversaciones. Le contó cómo a ella le gustaba plantar flores junto a la cerca de la hacienda, flores que él había arrancado después de que ella murió porque no soportaba mirarlas. Le contó que había pasado 2 meses sin entrar a su cuarto después del entierro, durmiendo en la sala, en un catre viejo. Le contó que el silencio de la hacienda se había vuelto tan pesado al principio que llegó a considerar venderlo todo e irse a ninguna parte, y que solo no lo hizo porque no sabía a dónde ir y porque la tierra había sido de su padre, y deshacerse de ella parecía traicionar a más de una persona a la vez. Contó estas cosas con esa voz de quien se está sacando una espina enterrada desde hace tiempo, despacio, para no rasgar más de lo necesario. Isabel lo escuchaba de la misma manera que él la había escuchado a ella, sin lástima, sin ese cuidado excesivo que a veces hiere más de lo que ayuda, simplemente presente, simplemente atenta, dejando el espacio que el dolor del otro necesita para ser dicho sin ser minimizado. Fue una noche de junio, cuando el frío había llegado con fuerza y una llovizna fina caía desde el atardecer, que Casimiro se quedó más tiempo de lo habitual. El niño se había dormido temprano, exhausto de una tarde entera, intentando gatear sin conseguirlo todavía. Y los dos se habían quedado en el portal con el café enfriándose en los jarros de peltre, conversando sobre nada en específico y sobre todo al mismo tiempo, como la noche lo permite cuando el mundo está en silencio alrededor. El quinqué de queroseno que Casimiro había traído en una de sus visitas anteriores
ardía suavemente, proyectando esa luz amarilla y temblorosa que hace que cualquier lugar parezca más acogedor de lo que es. Hubo un momento en que la conversación fue muriendo naturalmente, no por incomodidad, sino por plenitud, como una conversación que ha dicho lo que tenía que decir y se queda en silencio por satisfacción. Y en medio de ese silencio, Casimiro miró a Isabel de una manera diferente a las otras miradas, de esa manera que no se puede confundir con nada más, porque no se parece a ninguna otra cosa. Ella sintió la mirada antes de devolverla, esa sensación de ser vista de verdad, que es diferente a ser observada, y cuando los ojos de los dos se encontraron, hubo un segundo de reconocimiento mutuo, que no necesitó ninguna palabra para ser completo. Casimiro dijo que había algo que necesitaba decir, que había intentado encontrar el momento adecuado desde hacía un tiempo, y que se había dado cuenta de que el momento adecuado era aquel en que uno dejaba de esperar el momento adecuado y simplemente hablaba. Dijo que desde esa noche de lluvia, en que había detenido el caballo en la entrada del jacal, algo había cambiado dentro de él que no había podido volver a cambiar, y que lo había intentado no porque no quisiera lo que estaba sintiendo, sino porque había tenido miedo. Miedo de sentir de nuevo, miedo de que la vida le arrebatara de nuevo lo que se permitiera tener. Dijo que Isabel había despertado en él cosas que había enterrado junto con Concepción y que había creído que estaban enterradas para siempre, y que el niño Benito había llegado a sus manos esa noche y se había quedado en su corazón de una manera que él no había autorizado y que ya no estaba dispuesto a negar. Dijo que no estaba pidiendo nada que ella no quisiera dar. Dijo que sabía que ella había pasado por cosas que dejan marca, que había razones de sobra para desconfiar de la palabra de un hombre, que él no tenía cómo probar nada con palabras, y que no era con palabras que pretendía probarlo. Dijo que solo quería que ella supiera lo que sentía, que era real y que no iba a desaparecer, que él era un hombre que cuando elige, elige por completo y no cambia por ninguna presión. E Isabel se quedó mirándolo por un momento con esa expresión que él aún no había aprendido a leer del todo, esa mezcla de calma y profundidad que ella tenía cuando estaba procesando algo importante. Entonces dijo que había una cosa que había aprendido en todos esos meses, viviendo sola en un jacal, con un hijo en el vientre sin tener a nadie. Dijo que había aprendido la diferencia entre un hombre que promete y un hombre que aparece. Que Eduardo había sido un maestro de las promesas y que Casimiro nunca había prometido nada. Simplemente había aparecido cada tarde, con leña o sin leña, con pretexto o sin pretexto, y que esa diferencia valía más que cualquier declaración bonita que el mundo pudiera inventar. Dijo que ella también lo había sentido, que había intentado no sentirlo porque tenía miedo, que estaba segura de que él había notado el miedo en ella, porque él la veía demasiado bien como para no notarlo. Dijo que Benito abría su sonrisa sin dientes cuando oía la voz de Casimiro, y que un hijo pequeño no miente sobre ese tipo de cosas, y que ella había aprendido a confiar en lo que el niño sentía antes de confiar en lo que ella misma pensaba, porque él todavía no había aprendido a engañarse. Casimiro sonrió, esa sonrisa rara y completa que le transformaba todo el rostro, y dijo que el niño tenía buen gusto. Isabel se rió, esa risa baja y genuina que rara vez dejaba salir, y por un momento los dos se quedaron allí en el portal con la llovizna cayendo afuera y el quinqué ardiendo entre ellos, simplemente presentes, simplemente felices con esa felicidad simple y sólida que no necesita fanfarrias para ser real. Él pidió permiso antes de tomarle la mano. Ella lo dejó. Y cuando los dedos de él envolvieron los de ella en ese frío de junio, había en ese gesto toda la diferencia del mundo entre lo que había sido la vida de Isabel antes y lo que estaba comenzando ahora.
Los meses siguientes fueron de construcción en el sentido más literal y en el sentido más profundo al mismo tiempo. Casimiro trajo buena madera del aserradero y reformó el jacal por dentro. Cambió el piso de tierra por un piso de madera de mezquite. Cerró la ventana con un vidrio de verdad. Reforzó el techo con tejas nuevas. No lo hizo de una vez, como quien quiere impresionar. Lo hizo poco a poco. Al final de la tarde, con Isabel a su lado, ayudando en lo que podía, y Benito en una cobija en el suelo, observándolo todo con esos ojos enormes que no perdían detalle. Había en ese trabajo conjunto algo que construía al mismo tiempo la casa y lo que había entre ellos. Cada tabla clavada era también un día más de confianza. Cada cuarto mejorado era también un miedo menos que se quedaba atrás. Se casaron una mañana de septiembre, sin una gran ceremonia, sin todo el pueblo invitado, porque ninguno de los dos necesitaba testigos del mundo para validar lo que había entre ellos. El cura de la cabecera municipal más cercana vino hasta el jacal reformado, que ya no parecía un jacal, sino una casa de verdad, con flores en la ventana que Isabel había plantado junto a la cerca. Solo había unas pocas personas presentes. La mujer del pueblo con quien Isabel había intercambiado costuras al principio y que se había convertido en una verdadera amiga. Un viejo vecino de Casimiro que había sido amigo de su padre y el niño Benito, que pasó toda la ceremonia en brazos del hombre que se estaba convirtiendo en el padre que nunca había tenido, sujetando el dedo índice de Casimiro con sus dos manitas, con esa seriedad de bebé que no sabe lo que está presenciando, pero siente que es importante. Cuando el cura preguntó y los dos respondieron sí, había en el sí de cada uno un peso diferente al peso común de esa palabra. Eran síes que venían de personas que habían aprendido en carne propia que nada está garantizado, que la vida puede ponerse de cabeza sin avisar, que volver a confiar después de haber sido traicionado exige una valentía que no es menos real por ser silenciosa. Eran síes elegidos con plena conciencia, sin ilusiones y sin ingenuidad. El tipo de sí que dura porque fue construido sobre cimientos firmes. Los años que vinieron después fueron de vida real, con todo lo que la vida real tiene de difícil y de bueno. Hubo una sequía que castigó la cosecha. Hubo una enfermedad que le dio al niño y que dejó a Isabel sin dormir durante 2 semanas seguidas hasta que mejoró. Hubo desacuerdos entre ellos, como tiene toda pareja que vive junta de verdad, y no solo en la idea de vivir junta, pero también estaba Benito creciendo fuerte y hablador y curioso por todo, llamando a Casimiro papá, desde antes de entender completamente lo que significaba la palabra, y sin tener nunca una razón para reconsiderar esa elección. Estaba la hacienda prosperando con los dos cuidándola juntos, Isabel con ese talento natural para entender la tierra que había aprendido por necesidad y que resultó ser un verdadero don. Estaban las flores junto a la cerca que ella había plantado y que Casimiro nunca más arrancó, y que crecían cada año más abundantes, como si supieran que ahora tenían quien las mirara con amor. Una tarde de domingo, cuando Benito ya tenía 5 años y corría por el patio persiguiendo a las gallinas que se habían multiplicado, Isabel estaba en el portal remendando una prenda de ropa cuando Casimiro se paró a su lado y se quedó mirando al niño jugar con esa expresión que ella ya conocía bien. Esa mezcla de gratitud y asombro de quien todavía no cree del todo que su propia vida se haya convertido en lo que se convirtió. Ella dejó lo que estaba haciendo, lo miró y le dijo que a veces pensaba en Eduardo, no con rencor. El rencor se había ido hacía tiempo, sino con una especie de extraña gratitud, porque si él no la hubiera dejado en ese jacal esa mañana, ella nunca se habría quedado allí sola el tiempo suficiente para que Casimiro
la encontrara. Casimiro se quedó en silencio por un momento, mirando a su hijo en el patio, y luego dijo que él también había pensado en eso, que había pasado años creyendo que la pérdida de Concepción había sido solo una pérdida, y que había aprendido con Isabel que la pérdida y el comienzo podían ser la misma cosa vista desde ángulos diferentes, que solo dependía de cuánto tiempo uno pudiera mantenerse de pie mientras esperaba entender. Isabel puso su mano sobre la de él, de la misma manera que él había puesto su mano sobre la de ella en ese portal en junio, con la llovizna cayendo. Y los dos se quedaron allí en silencio, mirando a Benito correr, con el sol de la tarde pintándolo todo de dorado, con el olor a tierra buena a su alrededor, con esa paz que no se compra ni se gana, que solo llega a quienes han atravesado lo que tenían que atravesar y han llegado al otro lado sin perder lo que tenían de esencial. El jacal abandonado donde la habían dejado seguía en pie, unos metros detrás de la casa nueva, usado ahora para guardar herramientas y semillas. Isabel pasaba junto a él cada semana y nunca había sentido ganas de derribarlo. Era un recordatorio de dónde había comenzado, de lo que había sobrevivido, de lo que había construido cuando el mundo entero había apostado a que no lo lograría. A veces se detenía frente a él por un segundo, miraba las paredes que había tapado con lodo con sus propias manos, el marco que Casimiro había arreglado esa primera semana, y sentía esa extraña mezcla de dolor antiguo y gratitud presente, que es la marca de quien ha pasado por algo duro y ha salido entero del otro lado. La habían dejado allí como una vergüenza que debía ser escondida, y en ese mismo lugar se había convertido en la mujer que eligió no esconder nada, que construyó con sus propias manos lo que nadie quiso darle, que esperó el amor correcto, no porque creyera en cuentos de hadas, sino porque había aprendido que merecía el amor correcto y no estaba dispuesta a aceptar menos que eso. Isabel fue abandonada, embarazada y sola, en un jacal, como si fuera un problema que el mundo simplemente podía guardar lejos y olvidar. Pero ella demostró que el valor de una persona no está en lo que los otros ven en ella, sino en lo que construye con sus propias manos cuando nadie está mirando, cuando nadie la está apoyando, cuando todo a su alrededor dice que sería más fácil rendirse. Y Casimiro aprendió que la valentía no es solo trabajar la tierra y sobrellevar las propias pérdidas en silencio. Es también reconocer cuando aparece en el camino alguien que merece ser visto de verdad y negarse a seguir de largo. Si esta historia tocó tu corazón, dale un me gusta y suscríbete al canal. Aquí en Relatos del Campo contamos historias de la gente del corazón de México, de lucha, de dignidad y de amor, de ese que se construye despacio y dura para siempre, porque siempre existe alguien en el mundo que va a aparecer en el momento justo y se negará a irse. Y a veces, todo lo que la vida necesita para cambiar es una persona que elige quedarse.